En una sala de juzgado abarrotada, la acusada, Tania Aguilar, enfrentó las consecuencias de su acto cruel de adolescencia. Los investigadores se encontraron con una escena del crimen desconcertante, que sugería no solo un asesinato, sino el brutal final de una amistad obsesiva que salió terriblemente mal. Todo el caso dependería, en última instancia, de un único término de búsqueda perturbador que reveló la verdadera intención fría y calculadora de la asesina. Alejandra Morales, una madre querida de un hijo, fue encontrada brutalmente asesinada dentro de su hogar impecablemente cuidado. La ferocidad del acto contrastaba marcadamente con el tranquilo vecindario que habitaba. El crimen fue uno de violencia personal impactante, que involucró tanto un lazo como múltiples puñaladas, lo que hablaba de una rabia profunda y aterradora. Este evento horrífico no ocurrió en alguna metrópoli anónima, sino en la histórica ciudad de Guanajuato, México, un lugar definido por sus coloridas calles empedradas y tradiciones profundamente arraigadas. El asesinato de Alejandra Morales se sintió como una violación del alma misma de la ciudad. La comunidad de Guanajuato se enorgullece de un cierto decoro amable, un ritmo de vida pausado donde generaciones de familias están interconectadas a través de iglesias y negocios locales. Es una ciudad colonial impregnada de encanto, historia y generaciones de escándalos ocultos. Pero la brutalidad abierta era algo que los residentes creían que ocurría en otro lugar. La noticia de la muerte de Alejandra se extendió como fiebre por las plazas adoquinadas y las tranquilas calles flanqueadas por jacarandas, rompiendo la ilusión cuidadosamente construida de seguridad. Fue un crimen que desafió la atmósfera apacible de la ciudad. Un destello de horror moderno sobre un lienzo de gracia histórica, dejando una mancha permanente en la conciencia colectiva. Alejandra Morales era, según todos los testimonios, un pilar de su comunidad y una madre ferozmente protectora de su hija de 12 años, una niña brillante y feliz que era el centro del mundo de Alejandra. Los amigos la describían como el tipo de persona que organizaba reuniones de vigilancia vecinal, horneaba para recaudaciones de fondos escolares y siempre tenía una palabra amable para el cartero. Su vida no era de comportamientos de alto riesgo ni asociaciones peligrosas. Era una vida de juntas de padres de familia, jardinería y una devoción inquebrantable por su hija. Esto hacía que el crimen fuera aún más incomprensible para quienes la conocían, mientras luchaban por imaginar quién podría albergar tanto veneno contra una mujer, cuya característica definitoria era la bondad. El conflicto central que llevó a esta tragedia comenzó con una amistad, una de la que Alejandra se había vuelto cada vez más cautelosa en los últimos meses. Su hija se había vuelto inseparable de una chica de 17 años de un vecindario cercano, Tania Aguilar. Al principio, Alejandra había sido acogedora, pero la influencia de Tania pronto se convirtió en una fuente de profunda preocupación, ya que las calificaciones de su hija comenzaron a caer y su personalidad empezó a cambiar de maneras inquietantes. La amistad no era solo cercana, era obsesiva. Un vínculo codependiente que Alejandra reconoció como poco saludable y potencialmente peligroso para su hija impresionable. Alejandra tomó la decisión que cualquier padre amoroso tomaría. Decidió intervenir y poner fin a la relación. Lo vio como su deber proteger a su hija de una influencia que consideraba tóxica, una amistad que parecía estar arrastrando a su hija a un mundo de secretismo y desafío. Era un dilema parental común, una línea trazada en la arena por el bienestar de una niña. Trágicamente, en este caso, ese acto razonable y protector no sería recibido con angustia o resentimiento adolescente, sino con un nivel de violencia calculada que nadie podría haber predicho. El plan no fue un acto espontáneo de furia, sino una conspiración nacida de una narrativa retorcida compartida entre dos adolescentes que veían a Alejandra Morales no como una persona, sino como un obstáculo. Tania Aguilar y su cómplice, otra adolescente atrapada en su órbita, decidieron que la vida de Alejandra era el precio de su amistad continua con su hija. Se convencieron de que su eliminación era la única solución, un acto necesario para preservar su vínculo, que habían elevado a lo más importante en su mundo. Esta lógica aterradora, desprovista de empatía o cualquier sentido de proporción, preparó el escenario para el asesinato. El día del crimen, las dos adolescentes pusieron su plan en marcha con una eficiencia escalofriante. Lograron entrar a la casa de los Morales bajo un pretexto simple, explotando la confianza que Alejandra aún no había revocado por completo. La atmósfera de esa tarde, cargada con el aire cálido de Guanajuato y el aroma de las bugambilias en flor, no daba indicios de la violencia que estaba a punto de desatarse dentro de las paredes impecables de la casa suburbana. Para Alejandra Morales era solo otro día, otro momento de navegar por las complejidades de criar a una hija en un mundo desafiante. El ataque fue repentino y abrumadoramente violento,
Un asalto coordinado que no dejó a Alejandra ninguna oportunidad de defenderse o pedir ayuda. Las dos perpetradoras actuaron con un propósito brutal singular, sus cuerpos adolescentes desmintiendo la fuerza y ferocidad de sus acciones. No estaban impulsadas por el calor de una pasión momentánea, sino por la ejecución fría de un complot premeditado. En esos momentos finales aterradores, la vida de Alejandra fue extinguida por las mismas adolescentes que había intentado mantener alejadas de su hija. Una ironía desgarradora en una historia definida por lealtades mal dirigidas e inocencia corrompida. La calle tranquila permaneció imperturbable, el exterior plácido de la casa ocultando el secreto monstruoso dentro de sus paredes. Un secreto que pronto enviaría una onda de choque de horror a través del corazón de Guanajuato. La detective Laura Torres del Departamento de Policía de Guanajuato fue la primera en llegar a la escena y fue una visión que permanecería con ella por el resto de su carrera. Era una investigadora experimentada, acostumbrada al lado más oscuro de la naturaleza humana, que a menudo se escondía bajo la pintoresca fachada de la ciudad. Sin embargo, la escena en la sala de estar de Alejandra Morales era diferente, con un nivel de crueldad personal que era profundamente inquietante. La evidencia de una lucha era mínima, sugiriendo una emboscada rápida y despiadada contra una mujer en la santidad de su propio hogar. El recorrido inicial de la detective Torres reveló la naturaleza dual del asalto. Una combinación de métodos que hablaba de un nivel de exceso frenético pero determinado. La presencia del lazo sugería un deseo de control y silencio, mientras que las puñaladas frenéticas apuntaban a una rabia explosiva profundamente arraigada. Fue esta combinación lo que le pareció particularmente inusual a Torres. Se sentía tanto fríamente planeado como apasionadamente ejecutado. Una contradicción que se convertiría en una característica distintiva de todo el caso. La mezcla de crueldad metódica y violencia caótica insinuaba una psicología compleja y profundamente perturbada detrás del acto. La pregunta inmediata para los investigadores fue ¿quién podría albergar un rencor tan letal contra Alejandra Morales? Una mujer sin enemigos conocidos. Comenzaron el arduo trabajo de análisis forense, recolectando fibras, buscando huellas dactilares y documentando cada detalle de la escena horrífica. En el fondo, otros oficiales ya estaban comenzando a recorrer el vecindario. Sus rostros sombríos contrastaban marcadamente con los céspedes perfectamente cuidados y la encantadora arquitectura colonial. Estaban buscando un monstruo en un lugar que durante mucho tiempo había creído que era inmune a ellos. No pasó mucho tiempo antes de que la investigación se centrara en la hija de la víctima y su controvertida amistad con Tania Aguilar. Vecinos y amigos rápidamente relataron las crecientes preocupaciones de Alejandra, pintando la imagen de una madre que sentía que estaba perdiendo a su hija por una influencia negativa. Esta narrativa proporcionó el primer motivo sólido que los investigadores habían encontrado, una historia clásica de desaprobación parental y rebelión adolescente. Sin embargo, la detective Torres sintió que esto era algo mucho más oscuro que un simple caso de una adolescente desquitándose. La escala de la violencia sugería una patología que iba mucho más allá del desafío juvenil. El avance llegó cuando la hija de Alejandra, encontrada a salvo en la casa de una amiga, fue interrogada por una psicóloga infantil. La aterrorizada niña de 12 años, entre lágrimas y miedo, habló de la posesividad consumidora de Tania y el extraño e intenso mundo que había creado alrededor de su amistad. Relató la reacción furiosa de Tania cuando le contó sobre el ultimátum de su madre, describiendo una promesa escalofriante de que lo arreglaría para que pudieran estar juntas para siempre. Fue la pieza faltante del rompecabezas, un vínculo directo entre las acciones protectoras de la víctima y las consecuencias impensables que siguieron, confirmando las sospechas más oscuras de la detective Torres y poniéndola en un curso directo hacia Tania Aguilar. La orden de aprehensión se ejecutó justo después del amanecer del día siguiente en una casa modesta al otro lado de la ciudad, donde los céspedes cuidados del vecindario de Alejandra dieron paso a pavimentos agrietados y cercas de malla. Tania Aguilar fue detenida sin incidentes. Su expresión era un lienzo en blanco de indiferencia adolescente. No había señales de miedo ni un indicio de remordimiento, solo una conformidad tranquila, casi aburrida, que heló la sangre de los oficiales que la arrestaron. En ese momento supieron que no estaban lidiando con una niña asustada que había cometido un error terrible. Estaban en presencia de algo completamente diferente, algo frío, calculador y profundamente roto. La cómplice fue arrestada dentro de la hora. Su historia salió a borbotones en un torrente de confesiones llenas de pánico y culpas transferidas. Pintó a Tania como la mente maestra, la fuerza manipuladora que la había convencido de que el asesinato era un acto justificable, incluso noble. Su testimonio sería crucial, pero fue Tania Aguilar quien claramente era el centro de gravedad en esta constelación oscura.
Mientras la detective Torres se preparaba para el interrogatorio, sabía que estaba a punto de enfrentarse a la arquitecta del crimen, la chica de 17 años que se había nombrado a sí misma juez, jurado y verdugo de una madre cuyo único delito fue amar demasiado a su hija. El interrogatorio de Tania Aguilar no comenzó con una avalancha de negaciones ni un torrente de lágrimas, sino con un silencio inquietante y profundo. Se sentó frente a la detective Laura Torres en la sala gris y austera, su postura relajada, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. Durante los primeros 20 minutos simplemente miró, sin ofrecer respuesta a las preguntas cuidadosamente formuladas de Torres. Su expresión una mezcla de aburrimiento y leve diversión. Era una táctica clásica de resistencia pasiva. Pero en una sospechosa de 17 años, en un caso de homicidio brutal, se sentía profundamente anormal, una señal de una psique completamente desconectada de la gravedad de la situación. La detective Torres había interrogado a cientos de sospechosos en su carrera, desde delincuentes primerizos llenos de pánico hasta criminales endurecidos, pero Tania era diferente. No había un destello de miedo en sus ojos, ni una señal de la ansiedad cargada de adrenalina que típicamente acompañaba un arresto por asesinato. En cambio, había una confianza plácida, una seguridad en sí misma casi serena que era profundamente inquietante. Era como si fuera una espectadora de los procedimientos en lugar de la figura central, una invitada en un drama que solo le interesaba moderadamente, y estaba esperando que comenzara la parte realmente interesante. El punto de inflexión llegó cuando Torres colocó con calma una fotografía en la mesa entre ellas. No era una foto gráfica de la escena del crimen, sino una simple instantánea sonriente de Alejandra Morales, tomada en unas vacaciones familiares un año antes. Por primera vez, la conducta plácida de Tania cambió. No hacia el remordimiento, sino hacia algo que parecía disturbadoramente como desprecio. Una pequeña sonrisa casi imperceptible jugó en las comisuras de sus labios mientras miraba la foto. Un rechazo silencioso y escalofriante de la mujer, cuya vida había extinguido tan violentamente. Fue esta reacción sutil la que finalmente rompió su silencio, como si la imagen de su víctima hubiera finalmente captado su interés. Pensó que podía interponerse en el camino, dijo Tania, su voz uniforme y desprovista de cualquier emoción. Las personas que se interponen en el camino de cosas importantes tienen que ser removidas. Es simple, realmente. La confesión cuando comenzó no fue una admisión reacia de culpa, sino un relato calmado y metódico de una tarea completada, un problema resuelto con lo que ella consideraba una fuerza desafortunada pero necesaria. Una vez que Tania comenzó a hablar, lo hizo con un deleite explícito y escalofriante por los detalles de su crimen. Describió la planificación, la elección de las armas y la ejecución del asesinato con la precisión desapasionada de una estudiante, explicando un proyecto científico. No había vacilación, ni signos de angustia emocional. Solo un recuerdo claro y enfocado de cada momento espeluznante. Rápidamente quedó claro para la detective Torres que Tania no solo estaba confesando, estaba alardeando, usando la sala de interrogatorios como un escenario para mostrar la astucia y brutalidad de sus acciones. Parecía tomar un placer sádico particular en proporcionar detalles espeluznantes e innecesarios, específicamente para traumatizar a los oficiales que escuchaban. Ella describió el sonido del último aliento de Alejandra, la sensación precisa del cuchillo al penetrar la carne y la mirada de terror en los ojos de su víctima, todo con el mismo tono analítico y plano. Observaba intensamente el rostro de la detective Torres mientras hablaba, buscando una reacción, un destello de conmoción o repulsión. Era una actuación de pura psicopatía, una demostración de su completa falta de empatía y su deseo de ejercer poder y control sobre todos en la sala. El tormento psicológico de los investigadores era claramente parte de su objetivo. En un momento hizo una pausa en su relato para preguntarle a la detective Torres: «Tú tienes hijos, ¿verdad? Harías cualquier cosa por ellos, ¿no es así?» Mira, ella también. Ese fue todo su problema. La declaración fue pronunciada con una leve sonrisa burlona, un intento retorcido de crear una especie de terreno común perverso, que solo resaltaba la enorme brecha infranqueable entre su visión del mundo y la de un ser humano normal. No solo estaba admitiendo un crimen, lo estaba deconstruyendo y justificando a través de una lente de profundo narcisismo. Su relato no dejaba lugar a ambigüedades sobre su papel como la fuerza dominante en la conspiración. Hablaba de su cómplice no como una compañera, sino como una herramienta, una seguidora fácilmente manipulable que ejecutaba sus instrucciones sin cuestionar. En la versión de Tania, ella era la única arquitecta, la visionaria que vio el problema de Alejandra Morales y diseñó la solución.
Esta afirmación de dominio era crucial para su autopercepción. Necesitaba que la policía y por extensión el mundo entendiera que este era su logro, su acto de voluntad. La confesión fue grabada en video, un documento que más tarde resultaría ser una de las piezas de evidencia más poderosas del caso. Las imágenes capturaron el contraste marcado entre su apariencia juvenil y la naturaleza fría y antigua de sus palabras. Era una chica de 17 años con ojos de depredador, articulando con calma una filosofía donde la vida humana era desechable si interfería con sus deseos. La absoluta falta de remordimiento era el aspecto más aterrador de su testimonio. Hablaba del asesinato con el compromiso emocional que uno podría tener al ordenar una habitación, mientras detallaba la eliminación de evidencia y la coartada que había construido. Ocasionalmente ofrecía críticas de su propio desempeño, señalando pequeños errores que había cometido con un suspiro de leve decepción. Deberíamos haber usado un tipo diferente de limpiador para los pisos, reflexionó en un momento, como si estuviera ofreciendo consejos a un futuro asesino. El olor a amoníaco siempre delata si no ventilas el lugar durante al menos 12 horas. Este nivel de autoevaluación desapasionada era más que escalofriante. Era la evidencia más clara de una mente que veía el asesinato como un oficio a perfeccionar. La detective Torres mantuvo su compostura profesional durante toda la prueba, su rostro como una máscara de neutralidad, pero internamente estaba horrorizada. Sabía que esta confesión no nacía de la culpa ni del deseo de redención. Era un acto de suprema arrogancia, una afirmación final de poder de una perpetradora que creía ser más inteligente, más audaz y más importante que el sistema que finalmente la había atrapado. Tania Aguilar no estaba arrepentida de lo que hizo. Estaba orgullosa y quería que todos lo supieran. Cuando la confesión finalmente terminó, Tania se recostó en su silla, luciendo satisfecha, como si acabara de completar un examen largo y desafiante con gran éxito. Pidió un refresco, con un tono casual, como si acabara de terminar una charla amistosa en lugar de detallar un homicidio brutal. La petición tan mundana e inapropiada fue un recordatorio final y discordante de su completa y aterradora desconexión de la realidad. El sistema tenía la confesión que necesitaba, pero los oficiales que la escucharon quedaron con una visión inquietante e inolvidable del abismo de un alma humana completamente desprovista de luz. La maquinaria legal comenzó a girar con la confesión de Tania como su principal combustible. La oficina del fiscal, al revisar la grabación, sabía que tenía un caso excepcionalmente sólido, pero también uno que sería singularmente desafiante. La perpetradora era menor de edad, pero su crimen y su posterior confesión se caracterizaban por un nivel de cálculo y sadismo propio de un adulto. La ciudad de Guanajuato, ya tambaleándose por la brutalidad del asesinato, estaba a punto de enfrentarse a la realidad aún más inquietante de la mente que lo había concebido. La cuestión de la justicia para Alejandra Morales ya no estaba en duda, pero el proceso para lograrla obligaría a la comunidad a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza del mal y dónde podía encontrarse. Mientras los fiscales comenzaban a construir su caso contra Tania Aguilar, encargaron a la detective Laura Torres y su equipo que profundizaran en la vida de la joven de 17 años, buscando los orígenes del monstruo que había confesado con tanto orgullo. La narrativa que Tania presentaba era de suprema confianza y control, pero los investigadores sabían que una patología tan profunda raramente se formaba en el vacío. Bajo la superficie de su escalofriante arrogancia, sospechaban que había una historia que podía explicar, aunque nunca excusar, la oscuridad que había echado raíces en ella. La investigación pasó del qué del crimen al por qué, un viaje que los llevó a las sombras del propio hogar de Tania. La imagen de la vida de Tania que emergió fue una de abandono profundo y sostenido, una infancia desprovista de la estabilidad y el afecto necesarios para un desarrollo saludable. Su hogar no era un santuario, sino un lugar de caos silencioso, presidido por una serie de figuras transitorias y cuidadores que, en el mejor de los casos, eran indiferentes y, en el peor, activamente hostiles. Sus principales tutores eran una abuela abrumada y una serie de novios de su abuela, cada uno trayendo su propia marca de inestabilidad y crueldad casual al hogar. Este entorno fue el terreno fértil en el que la visión retorcida del mundo de Tania pudo crecer sin control ni guía. Entrevistas con antiguos vecinos y funcionarios escolares pintaron un retrato desgarrador de una niña que esencialmente se había criado sola. Hablaban de una joven Tania que a menudo estaba desaliñada, hambrienta y desesperada por cualquier forma de atención, positiva o negativa. Era un fantasma en el sistema, una niña que se deslizó por las grietas de los servicios sociales y la consejería escolar. Sus señales visibles de angustia fueron desestimadas como problemas de comportamiento o angustia adolescente.
Esta no era la historia de un evento traumático único, sino un desastre lento y prolongado de abuso crónico y abandono emocional. La investigación sobre la perpetradora menor reveló una historia de abuso y negligencia indecibles a manos de sus cuidadores, complicando la narrativa del mal puro. Los detectives descubrieron evidencia de abuso físico por parte de uno de los antiguos novios de su abuela, un hombre que había usado el dolor y la intimidación como sus principales herramientas de disciplina. Sin embargo, más profundo aún era la evidencia de abuso psicológico severo. Tania había sido implacablemente menospreciada, le habían dicho que no valía nada y la hicieron sentir como una carga toda su vida. Esta constante batería emocional había erosionado su capacidad para la empatía y le había enseñado que la manipulación y la agresión eran los únicos medios efectivos de supervivencia y control. Esta nueva información presentó un desafío complejo para la fiscalía. Aunque de ninguna manera mitigaba el horror de su crimen, proporcionaba un contexto que difuminaba las líneas claras entre un perpetrador monstruoso y una víctima dañada. La defensa sin duda aprovecharía esta historia, argumentando que Tania no nació como un monstruo, sino que fue creada por un sistema y una familia que le habían fallado catastróficamente. La fiscala Patricia Gómez sabía que tendría que navegar este terreno delicado con cuidado, reconociendo la tragedia del pasado de Tania, mientras se negaba firmemente a dejar que se convirtiera en una excusa para el asesinato de Alejandra Morales. El descubrimiento de este abuso obligó a todos los involucrados a mirar el caso a través de una lente nueva y más inquietante. La necesidad obsesiva de control de Tania, tan evidente en su relación con la hija de Alejandra y en su escalofriante confesión, ahora podía verse como un reflejo retorcido de su propia infancia sin poder. Habiendo sido negada cualquier sentido de agencia o seguridad durante toda su niñez, se había vuelto patológicamente impulsada a controlar su entorno y a las personas en él. La amistad obsesiva no era solo una amistad. Era una cuerda salvavidas, un reino de su propia creación donde tenía todo el poder, y había matado para proteger ese reino. La detective Torres se encontró lidiando con un sentido de culpa sistémica. Vio los múltiples puntos en los que la vida de Tania podría haber sido redirigida. Las llamadas ignoradas a servicios infantiles de una maestra preocupada. Los reportes desestimados de disturbios domésticos en su hogar. Tania era el producto de 1000 pequeños fracasos, una encarnación viviente de los puntos ciegos de una comunidad. Esta realización no suavizó su resolución de ver que se hiciera justicia por Alejandra Morales, pero añadió una capa de profunda tragedia a un caso ya desgarrador. La estrategia de la fiscalía tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Decidieron introducir de manera preventiva la evidencia del abuso de Tania, enmarcándola no como una excusa, sino como un mapa de su patología. Argumentarían que su infancia horrífica efectivamente la había moldeado, pero no había predeterminado sus acciones. En cambio, la había equipado con una capacidad única para la crueldad y un completo desprecio por el valor de la vida humana, transformando su trauma personal en un arma que había dirigido deliberada y conscientemente contra una mujer inocente. Este enfoque estaba diseñado para despojar a la defensa de su principal arma narrativa. Al confrontar el abuso de frente, Patricia Gómez podía mostrar al jurado que entendía las complejidades del caso, que no estaba presentando un villano caricaturesco unidimensional. Argumentaría que, aunque el pasado de Tania era una tragedia, el asesinato de Alejandra Morales fue una elección. Fue el momento en que Tania dejó de ser víctima de sus circunstancias y se convirtió en la perpetradora del sufrimiento de alguien más, una decisión consciente de infligir su dolor al mundo. La evidencia del pasado de Tania también sirvió para resaltar el contraste marcado con la vida que Alejandra Morales había proporcionado a su propia hija. El hogar de Alejandra era un refugio de amor, estabilidad y apoyo. Todo lo que el de Tania no había sido. La fiscalía argumentaría que Tania no solo mató a Alejandra para evitar que terminara una amistad. La mató por una forma profunda y retorcida de celos. Estaba destruyendo lo que le había sido negado toda su vida. Una madre amorosa y protectora. Mientras comenzaban las mociones previas al juicio, se preparó el escenario para una batalla legal que sería tanto sobre psicología y sociología, como sobre evidencia forense. La historia oculta de abuso no había simplificado el caso. Lo había hecho infinitamente más complejo. La ciudad de Guanajuato, ya luchando por comprender el crimen, ahora se vería obligada a mirar en el oscuro espejo de sus propios fracasos y preguntarse cómo una niña podía estar tan perdida que se encontraría a sí misma tomando la vida de otra. El caso ya no era solo sobre la culpabilidad de Tania Aguilar,
que era casi segura, sino sobre la naturaleza misma de la responsabilidad en un mundo donde la inocencia a menudo es una víctima de los fracasos de otros. Los equipos legales se prepararon para un juicio que profundizaría en las turbias aguas del trauma, la responsabilidad y la creación de una asesina. Para la detective Torres, la investigación había sido un descenso a dos formas distintas de oscuridad: la oscuridad violenta y explosiva del crimen mismo y la oscuridad corrosiva y lenta de una infancia pasada en las sombras. Alejandra Morales fue la víctima innegable de la primera, pero cada vez era más claro que, de una manera diferente y más complicada, Tania Aguilar era una víctima de la segunda. La pregunta que el tribunal tendría que responder era dónde terminaba una tragedia y comenzaba la otra. Mientras se acercaba la fecha del juicio, los procedimientos legales entraron en la fase crítica de las audiencias previas al juicio. Un momento para presentar mociones y establecer las reglas básicas de la batalla en el tribunal. Fue durante este periodo que Tania Aguilar, ahora la acusada, comenzó una nueva y profundamente inquietante actuación. La confesa fría y arrogante de la sala de interrogatorios había desaparecido, reemplazada por una serie de artimañas teatrales diseñadas para manipular al tribunal y sembrar dudas sobre su estado mental y físico. Su comportamiento fue una clase magistral en engaño performativo, una clara indicación de que veía el sistema de justicia no como un foro para la verdad, sino como otro escenario en el que ejercer control. La primera y más audaz de estas maniobras ocurrió en una audiencia para determinar la admisibilidad de su confesión. Tania llegó al tribunal, no caminando por su propio pie, sino siendo empujada en una silla de ruedas, con una manta gruesa cubriendo sus piernas. Estaba encorvada en la silla, con una expresión vacía, y de vez en cuando una fina línea de baba se escapaba por la comisura de su boca. Era una transformación impactante, una representación repentina y dramática de una persona física y mentalmente incapacitada. Una niña frágil y rota, completamente desconectada de su entorno. Esta discapacidad repentina era un intento transparente y profundamente cínico de ganar simpatía y respaldar una posible defensa futura por demencia. Su abogado defensor, un exhausto defensor público que parecía perpetuamente sorprendido por las maquinaciones de su clienta, argumentó que el estado mental de Tania había deteriorado rápidamente en custodia, sugiriendo que su confesión fue producto de un colapso psicótico en lugar de una admisión lúcida. La actuación era meticulosa. Se negaba a hacer contacto visual, ocasionalmente murmuraba incoherentemente y parecía carecer de la fuerza para mantener la cabeza erguida por periodos prolongados. La fiscala Patricia Gómez no estaba ni sorprendida ni impresionada por el espectáculo. Había anticipado que las tendencias manipuladoras de Tania encontrarían una nueva salida dentro de los confines del proceso legal. En lugar de abordar directamente las afirmaciones de la defensa en ese momento, simplemente solicitó que el tribunal ordenara una evaluación médica y psiquiátrica inmediata y exhaustiva de la acusada por un experto designado por el tribunal, de manera neutral. Fue un movimiento tranquilo y estratégico que desafió el engaño de Tania sin dignificarlo con una respuesta emocional. La evaluación tuvo lugar durante las siguientes 48 horas, y los resultados fueron tan rápidos como condenatorios. El médico designado por el tribunal, un psiquiatra forense experimentado, no encontró ninguna base médica para los síntomas físicos de Tania. Concluyó que estaba en perfecta salud y que su condición era un claro caso de simulación o fingimiento de una enfermedad para obtener un beneficio secundario. El informe del psiquiatra fue mordaz, describiendo su actuación como un intento consciente y deliberado de engañar al tribunal y señalando su profunda falta de consistencia cuando creía que no estaba siendo observada. La exposición de su estratagema fue un golpe significativo a la credibilidad de la defensa antes de que el juicio siquiera comenzara. En la siguiente audiencia, Patricia Gómez leyó con calma extractos del informe del psiquiatra en el registro. Mientras lo hacía, Tania Aguilar, aún sentada en la silla de ruedas, escuchaba atentamente. Cuando Gómez terminó, Tania levantó lentamente la cabeza, y por primera vez ese día, una chispa de su antigua sonrisa arrogante volvió a su rostro. Fue una admisión silenciosa de derrota en esta táctica particular, pero también una promesa desafiante de que habría más juegos por jugar. Este incidente marcó el tono de todas las interacciones previas al juicio posteriores. Tania parecía disfrutar de la oportunidad de probar los límites del sistema para ver hasta dónde podía llegar. Presentó una serie de mociones frívolas desde su celda, quejándose de todo, desde la textura del puré de papas de la cárcel hasta la calidad de las sábanas de su cama. Cada queja era una actuación cuidadosamente diseñada de victimismo con derecho, una forma de consumir el tiempo y los recursos del tribunal mientras se burlaba simultáneamente del sufrimiento genuino de la familia de Alejandra Morales.
Su comportamiento hacia su propio equipo legal era igualmente despectivo. Se burlaba abiertamente de su defensor público en la sala, poniendo los ojos en blanco ante sus argumentos y ocasionalmente dejando escapar un suspiro teatral de aburrimiento. Estaba claro que no lo veía como un defensor, sino como un peón incompetente en su juego. Esta actitud desafiante hacía que el trabajo de su abogado fuera casi imposible, ya que se veía obligado a construir una defensa para una clienta que parecía decidida a sabotear su propio caso en cada oportunidad, aparentemente por su propia diversión. La maniobra de la silla de ruedas fue solo el comienzo de un patrón de comportamiento que revelaba las verdaderas profundidades de su narcisismo y su desprecio por el proceso legal. No estaba interesada en la justicia ni en la clemencia. Estaba interesada en la atención y el control. La sala del tribunal era su nuevo reino y estaba decidida a ser su reina caótica e impredecible. Esta serie creciente de actos manipuladores solo fortaleció la determinación de la fiscalía y pintó una imagen más clara para el público del asesino sin remordimientos con el que estaban lidiando. Los medios locales de Guanajuato, que habían seguido el caso de cerca, informaron sobre cada una de las payasadas de Tania en el tribunal con una mezcla de fascinación y repugnancia. La historia de la asesina en silla de ruedas, como la tituló un titular, solo profundizó el horror de la comunidad. Veían en sus acciones un profundo desprecio por la memoria de Alejandra Morales y una completa falta de remordimiento por la familia que había destrozado. La máscara de discapacidad había sido arrancada, revelando el mismo rostro frío y calculador de la sala de interrogatorios. Para la familia de Alejandra Morales, asistir a estas audiencias era un ejercicio de puro sufrimiento. Estaban obligados a sentarse a pocos metros de la chica que había asesinado a su ser querido y verla jugar estos juegos enfermizos con el sistema. No veían ninguna señal de la niña abusada y rota que la defensa se preparaba para retratar. Solo una depredadora sin remordimientos que disfrutaba de su momento en el centro de atención. Su dignidad silenciosa frente a las provocaciones de Tania era un poderoso testimonio silencioso de la mujer que habían perdido. Cuando el juez denegó la moción de la defensa para suprimir la confesión y fijó una fecha final para el juicio, Tania Aguilar fue sacada del tribunal en la silla de ruedas. Justo antes de pasar por las puertas, captó la mirada de la detective Torres, que estaba sentada en la galería. Mantuvo la mirada de la detective y con un movimiento sutil pero deliberado, movió los dedos de ambos pies, un gesto final insolente de desafío. Era un mensaje claro e inequívoco. El juego no había terminado y no tenía intención de jugar según las reglas de nadie más que las suyas. El escenario estaba listo para un juicio que sería una batalla no solo por la evidencia, sino por la propia naturaleza de la verdad frente a una acusada que la trataba como un juguete. El primer día del juicio de Tania Aguilar fue un asunto sombrío, atrayendo a una multitud de medios y residentes preocupados de Guanajuato, que llenaron cada asiento en el histórico Palacio de Justicia del condado. El aire estaba cargado de anticipación y dolor. Un silencio pesado colgaba sobre la ornamentada sala del tribunal, que contrastaba marcadamente con el habitual murmullo gentil de la ciudad afuera. Tania, ahora despojada de su accesorio de silla de ruedas, caminó hacia la mesa de la defensa con un paso confiado, su rostro una máscara de indiferencia desapegada. Había elegido su papel para este nuevo acto, la víctima incomprendida y estoica de un sistema sesgado. El conflicto central e inmediato del juicio se estableció antes de que siquiera se llamara al primer testigo al estrado. La adulta en la sala se convirtió en el tema principal, un campo de batalla legal sobre la percepción y la culpabilidad. El juicio comenzó poniendo la edad de la acusada en el centro, con la defensa argumentando apasionadamente que el caso debería trasladarse al Tribunal de Menores, mientras que la fiscalía insistía con igual fervor en que Tania Aguilar debía ser juzgada como adulta por un acto tan atroz. Esta escaramuza inicial definiría toda la narrativa del juicio por venir. El abogado defensor de Tania argumentó que su clienta de 17 años, a pesar de su edad cronológica, carecía de la madurez emocional y psicológica para ser juzgada según estándares de adultos. Pintó un cuadro de una adolescente problemática, producto de una crianza traumática que era incapaz de comprender completamente las consecuencias de sus acciones. Enfatizó que el sistema de menores fue creado precisamente para este tipo de casos, donde el potencial de rehabilitación debería superar el deseo de puro castigo, enmarcándolo como una cuestión de compasión social frente a venganza. La fiscala Patricia Gómez se levantó para contrarrestar, su voz, tranquila pero firme, un faro de resolución en la sala cargada de emociones. Argumentó que la naturaleza del crimen y la manera en que fue cometido trascendían los límites de la infancia. Detalló la planificación meticulosa, la crueldad calculada y la profunda falta de remordimiento que caracterizaron el asesinato de Alejandra Morales. Insistió en que las acciones de Tania no eran las de una niña confundida que había cometido un error,
sino las de una depredadora de sangre fría que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El argumento de Gómez fue poderoso y directo. La ley hace una distinción para los menores, afirmó con los ojos fijos en el jurado, porque asumimos una falta de madurez, una capacidad para juicios erróneos. Pero cuando una joven de 17 años planea un asesinato, recluta a una cómplice y lleva a cabo una ejecución con este nivel de sadismo y previsión, pierde las protecciones de la infancia. Ha demostrado una capacidad adulta para el mal, y debe enfrentar una capacidad adulta para la justicia. La declaración resonó en el aire. Un desafío directo al retrato de la defensa de Tania como una niña perdida y desamparada. El juez, una figura severa que había presidido los tribunales de Guanajuato durante décadas, escuchó ambos argumentos con atención. La decisión era crítica, ya que no solo determinaría el lugar legal, sino también la posible severidad de la sentencia si Tania fuera condenada. Una condena en un tribunal de menores significaría un periodo de encarcelamiento significativamente más corto, con un enfoque en la rehabilitación, mientras que una condena en un tribunal de adultos abría la puerta a una sentencia de cadena perpetua. El destino de Tania Aguilar dependía de esta única decisión. Mientras los abogados debatían su futuro, Tania permanecía impasible. Observaba los procedimientos con una curiosidad desapegada, ocasionalmente susurrando a su abogado, no con preocupación, sino con lo que parecían ser sugerencias estratégicas. Era una participante activa en su propia defensa, no como una acusada asustada, sino como una coasesora, su mente claramente trabajando en los ángulos y posibilidades. Este comportamiento, presenciado por el jurado, socavaba sutilmente el argumento de su propio abogado de que era una niña que carecía de comprensión. Finalmente, el juez falló a favor de la fiscalía. Citó la extrema violencia del crimen y la evidencia de una premeditación significativa como los factores principales en su decisión de mantener el juicio en el Tribunal Penal de Adultos. Un suspiro colectivo de alivio se escuchó desde el lado de la sala donde estaba sentada la familia de Alejandra Morales, sus rostros marcados por el dolor de su pérdida. Para ellos, este fue el primer pequeño paso hacia una justicia que parecía adecuada para la escala del horror que les había sido infligido. Con ese asunto fundamental resuelto, comenzaron las declaraciones iniciales. El abogado de Tania, forzado a pivotar, continuó apoyándose en el tema de su pasado traumático, preparando al jurado para una defensa que se construiría sobre una base de simpatía y mitigación psicológica. La retrató no como malvada, sino como rota, una víctima que arremetió de la única manera que sabía. Era una narrativa diseñada para ablandar los corazones del jurado, para hacerles ver a una niña perdida en lugar de una asesina implacable. Patricia Gómez, sin embargo, usó su declaración inicial para enmarcar el caso en términos crudos e intransigentes. Guió al jurado a través del último día de la vida de Alejandra Morales, pintando una imagen vívida de una madre amorosa cuyo mundo estaba a punto de ser destrozado. Luego detalló los pasos fríos y calculados que Tania tomó para acabar con esa vida, concluyendo con una poderosa promesa. No permitiremos que la acusada use su propio pasado trágico como un escudo, declaró Gómez. Porque el día que asesinó a Alejandra Morales no era una niña, era una depredadora. Y este juicio trata de hacer que esa depredadora rinda cuentas. El juicio había comenzado oficialmente, y su conflicto central ahora estaba claro. Era un choque de dos narrativas opuestas. La historia de la defensa de una niña rota creada por el trauma y la historia de la fiscalía de una depredadora astuta que eligió convertirse en un monstruo. Tania Aguilar, la joven de 17 años en el centro de todo, observaba desde la mesa de la defensa, su expresión indescifrable. La batalla por su futuro estaba en marcha, pero en sus ojos había un destello de algo que sugería que ella creía que este era un juego que aún podía ganar. La ciudad de Guanajuato contuvo el aliento, esperando ver si la justicia para Alejandra Morales prevalecería. Con el juicio en marcha en el Tribunal de Adultos, la fiscala Patricia Gómez comenzó a construir su caso contra Tania Aguilar, pieza por pieza de evidencia. Comenzó con los elementos fundamentales, el testimonio de los primeros en responder, los sombríos hallazgos del médico forense y los desgarradores relatos de los amigos y familiares de Alejandra Morales que pintaron un retrato de una vida vibrante, extinguida sin sentido. Pero Gómez sabía que para asegurar una condena contra una acusada que sería retratada como una víctima simpática de abuso, necesitaba presentar evidencia que no solo fuera convincente, sino irrefutable y visceral. Necesitaba mostrar al jurado la mente fría y calculadora detrás de la fachada juvenil.
El momento que cambió la atmósfera del juicio, pasando de una narrativa trágica a una de premeditación escalofriante e innegable, llegó con el testimonio del experto en informática forense del Departamento de Policía. Este experto había recibido el encargo de analizar la computadora portátil y el teléfono confiscados del dormitorio de Daniela. En el estrado detalló metódicamente cómo había recuperado un tesoro de datos borrados, fragmentos de una vida digital que Daniela había intentado eliminar. Fue en este mundo fantasma digital donde la fiscalía encontró su evidencia más condenatoria. El historial de búsqueda de la asesina, presentado al jurado en una pantalla grande, relataba una historia de investigación metódica y morbosa en las semanas y días previos al asesinato. Un análisis forense de la computadora de la perpetradora reveló términos de búsqueda perturbadores como cómo cometer un asesinato sin ser descubierto y cómo disolver un cuerpo. El jurado permaneció en silencio atónito mientras se mostraba una lista de las búsquedas de Google de Daniela. Las frases eran un plano para el crimen, una guía paso a paso para cometer el homicidio perfecto, investigado con la diligencia de un estudiante preparándose para un examen final. Las búsquedas comenzaron de manera aparentemente inofensiva, con consultas sobre conceptos legales como la emancipación de menores y los requisitos para una orden de alejamiento. Pero pronto se adentraron en un territorio mucho más oscuro. El jurado vio búsquedas sobre cómo forzar una cerradura sencilla, la mejor manera de desactivar una cámara de seguridad doméstica y objetos domésticos comunes que pueden usarse como garrote. Cada término de búsqueda correspondía directamente a un elemento del crimen, pintando un cuadro claro de un asesinato que había sido meticulosamente planeado e investigado. Las revelaciones más impactantes, sin embargo, fueron las búsquedas que Daniela realizó en las últimas 72 horas antes del ataque. El jurado vio consultas tan monstruosas que provocaron jadeos audibles desde la galería. Frases como ¿cuánto tiempo tarda en desangrarse una herida en el cuello? ¿El cloro realmente destruye toda la evidencia de ADN? Y la forma menos dolorosa de morir frente a la más dolorosa aparecieron en la pantalla. Estas no eran las búsquedas de una niña confundida que actuaba en un momento de pasión. Eran las consultas frías y desapegadas de una asesina estudiando su oficio. Penélope Chávez hizo que el experto forense guiara al jurado a través de la cronología, vinculando cada búsqueda con una acción específica que Daniela tomó durante el crimen. La búsqueda sobre cómo amortiguar gritos se realizó solo 2 días antes del asesinato. La consulta sobre cuánta fuerza se necesita para romper el hueso hioides estaba fechada la noche antes de que Alejandra Morales fuera asesinada. El rastro digital era un eco aterrador de la violencia por venir, demostrando sin ninguna duda que el asesinato no fue un acto espontáneo, sino la culminación de un proyecto deliberado y obsesivo. El abogado defensor de Daniela intentó mitigar el daño durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que estas eran las curiosidades ociosas de una adolescente con una imaginación morbosa, influenciada por series y películas de crímenes. Argumentó que no había forma de probar que estas búsquedas fueran parte de un plan concreto, en lugar de una fantasía oscura. Sin embargo, el volumen y la especificidad de las consultas hacían que este argumento pareciera débil y desesperado. Una cosa era tener curiosidad por el crimen, y otra, muy distinta, investigar los métodos precisos que luego usarías para matar a una persona específica. Mientras se detallaba el historial de búsqueda, Daniela García permanecía sentada en la mesa de la defensa, observando la pantalla con una calma inquietante. No había señales de vergüenza o sorpresa en su rostro. En cambio, parecía casi orgullosa, como si estuviera impresionada por la minuciosidad de su propia investigación expuesta ante el tribunal. Su falta de reacción era en sí misma una forma poderosa de testimonio. Comunicaba una completa ausencia de remordimiento y una profunda desconexión con el horror de sus acciones. La evidencia digital hizo más que solo probar la premeditación. Desmanteló sistemáticamente la narrativa de la defensa de Daniela como víctima. La imagen de una niña perdida que actuaba desde el dolor era imposible de reconciliar con la de una investigadora metódica que buscaba tranquilamente en Google las formas más efectivas de acabar con una vida humana. El historial de búsqueda reveló una mente que no era caótica ni rota, sino enfocada, organizada y malévolamente decidida. Para el jurado, el historial de búsqueda fue un punto de inflexión. Proporcionó una ventana directa a la mentalidad de Daniela en los días previos al asesinato. Y lo que vieron fue escalofriante. Vieron a una adolescente que no solo estaba enojada o molesta, sino que se había dedicado a un proyecto de violencia letal. La evidencia transformó el caso de una pregunta sobre por qué lo había hecho a una confirmación innegable de cómo lo había planeado.
El testimonio concluyó con el experto confirmando que Daniela había usado un software sofisticado para intentar borrar su disco duro horas después del asesinato. Este detalle final fue crucial, ya que demostraba una clara conciencia de culpa. Sabía que lo que había hecho estaba mal y había tomado pasos deliberados y calculados para cubrir sus huellas. Fue el clavo final en el ataúd del argumento de la defensa de que no entendía las consecuencias de sus acciones. Cuando el tribunal se tomó un receso, la imagen de esos términos de búsqueda permaneció en la mente de todos los que los habían visto. La fiscalía había utilizado con éxito las propias palabras de Daniela, escritas en la privacidad de su habitación, para exponer el corazón frío y calculador de una asesina. El camino hacia un veredicto de culpabilidad ahora era significativamente más claro, pavimentado con las migajas digitales de un asesinato planeado con la indiferencia casual de un viaje al supermercado. El fantasma en la máquina había testificado, y su voz era condenatoria. Después de que la fiscalía cerró su caso, habiendo construido lo que parecía una montaña insuperable de evidencia contra Daniela García, la defensa comenzó su difícil tarea. Su estrategia era clara: alejarse de los hechos innegables del crimen y centrarse completamente en el estado psicológico de la acusada. Buscaban convencer al jurado de que Daniela, aunque responsable del acto, no era completamente culpable como lo sería un adulto mentalmente sano. La pieza central de esta estrategia fue el testimonio de un psiquiatra de renombre y costoso, con una larga lista de credenciales académicas, quien explicaría cómo una vida de abuso había moldeado a Daniela en la persona que se había convertido. El experto tomó el estrado y comenzó a tejer una narrativa convincente sobre el trauma y sus efectos devastadores. Habló elocuentemente sobre el trastorno de estrés postraumático complejo, los trastornos de apego y las formas en que el abandono crónico en la infancia puede alterar fundamentalmente el desarrollo del cerebro humano. Explicó que la incapacidad de Daniela para sentir empatía, su necesidad obsesiva de control y su capacidad para la violencia no eran signos de maldad inherente, sino síntomas predecibles del horrible abuso que había soportado. Argumentó que, en esencia, ella era una víctima de una herida psicológica tan profunda que había paralizado su brújula moral. El testimonio fue poderoso y por un momento pareció resonar en la sala del tribunal. El psiquiatra presentó a Daniela no como un monstruo, sino como una persona profundamente dañada, una soldado infantil en una guerra que nunca pidió pelear. Sugirió que cuando Daniela mató a Alejandra Morales, no actuó por malicia, sino por un instinto de supervivencia distorsionado por el trauma, percibiendo la intervención de la madre como una aniquilación amenazante de la única relación estable que había conocido. Era una narrativa diseñada para transformar la condena del jurado en una comprensión apesadumbrada y reacia. El abogado defensor guió hábilmente a su testigo, construyendo un retrato simpático de su cliente, que contrastaba marcadamente con la asesina de sangre fría descrita por la fiscalía. Por primera vez desde que comenzó el juicio, una chispa de duda pareció entrar en la sala. Tal vez Daniela no era la encarnación del mal puro. Tal vez era algo mucho más trágico, un testimonio del fracaso de la sociedad para proteger a sus más vulnerables. Entonces fue el turno de Penélope Chávez para contrainterrogar. Se acercó al estrado no con agresividad, sino con una precisión tranquila y metódica. Comenzó reconociendo la experiencia del psiquiatra y expresando su propia tristeza por las innegables dificultades de la infancia de Daniela. Este enfoque inicial desarmó al testigo, creando una falsa sensación de seguridad antes de que comenzara a desmantelar meticulosamente todo su testimonio. El contrainterrogatorio de Chávez fue una clase magistral en estrategia legal. No cuestionó la ciencia del trauma, sino que se enfocó en la aplicación de esa ciencia a esta acusada específica. Sacó a relucir los esfuerzos calculados de Daniela para engañar al tribunal, como la discapacidad fingida en una silla de ruedas. «Doctor», preguntó Chávez con calma, «¿es un esfuerzo sofisticado de varios días para fingir una enfermedad grave, completo con síntomas simulados, consistente con una persona que carece de la capacidad para entender las consecuencias o manipular a otros?» El psiquiatra se vio obligado a admitir que no lo era. El punto de inflexión llegó cuando Chávez cambió su interrogatorio a la propia evaluación del acusado por parte del experto. Bajo juramento, el experto de la defensa se vio obligado a admitir que el comportamiento de la acusada era consistente con la psicopatía. Chávez lo guió metódicamente a través de los criterios diagnósticos de la psicopatía, un término que había evitado conspicuosmente en su testimonio directo. Enumeró los rasgos uno por uno: una necesidad patológica de control, una grandiosa percepción de autoestima, una falta de empatía y una disposición manipuladora. Con cada criterio, Chávez presentó una pieza de evidencia del caso. El control obsesivo sobre la hija de Alejandra, la confesión orgullosa a la policía, el intento de fingir una discapacidad,
el trato despectivo hacia su propio abogado. Para cada punto preguntó al psiquiatra: ¿Es este comportamiento consistente con ese rasgo, doctor? De mala gana y con creciente incomodidad, el experto se vio obligado a responder sí una y otra vez. El abogado defensor objetó repetidamente, pero el juez lo desestimó cada vez, permitiendo que la fiscal continuara con su línea de interrogatorio. Penélope Chávez no estaba poniendo palabras en la boca del testigo. Lo estaba obligando a enfrentar las conclusiones lógicas de su propio campo de experiencia cuando se aplicaban a la evidencia abrumadora. El testigo, que había sido tan confiado y elocuente momentos antes, comenzó a titubear. Su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba bajo el peso de las propias acciones documentadas de Daniela. El intercambio final fue devastador. Chávez preguntó: «Doctor, basándonos en la evidencia que hemos revisado, la planificación meticulosa, la confesión sádica, la completa falta de remordimiento y el comportamiento manipulador consistente, ¿estaría de acuerdo en que, aunque el pasado traumático de la acusada es un factor significativo, su perfil psicológico general también es altamente consistente con la definición clínica de psicópata?» La sala del tribunal estaba en silencio. El psiquiatra, atrapado por su propia ética profesional y los hechos innegables, dudó durante un largo momento antes de responder finalmente en voz baja: «Sí, es consistente». Esa única admisión destrozó el núcleo de la estrategia de la defensa. Habían esperado presentar el trauma de Daniela como la única explicación de sus acciones, enmarcándola como una pura víctima de las circunstancias. En cambio, su propio experto se vio obligado a conceder que otra etiqueta, más siniestra, también encajaba: psicópata. Esto sugería que Daniela no era solo una persona rota por su pasado, sino alguien que había sido fundamentalmente recableada por él en una depredadora. Cuando el testigo experto bajó del estrado, el daño era irreparable. Había sido llamado por la defensa para construir un puente de simpatía hacia el jurado, pero Penélope Chávez lo convirtió en el testigo más poderoso de la fiscalía. Sin querer, había validado toda la teoría del caso de la fiscalía: que Daniela García no era una niña asustada que había perdido el control, sino una manipuladora astuta y sin remordimientos que había estado en control en cada paso del camino. Daniela observó el intercambio con un destello de lo que parecía ira en sus ojos, su máscara plácida resbalando por primera vez. No estaba enojada con la fiscal que había destruido su defensa. Estaba enojada con el testigo experto que, en su opinión, la había traicionado. En su mundo narcisista, la honestidad profesional de él era un acto de deslealtad personal. El caso de la defensa estaba en ruinas, no por un testigo sorpresa o una pieza de evidencia forense, sino porque el carácter de la acusada era tan profundamente maligno que no podía explicarse, ni siquiera por el más simpático de los expertos. El camino hacia un veredicto de culpabilidad ahora era casi seguro. A medida que el juicio se acercaba a su inevitable conclusión, los procedimientos pasaron del análisis clínico de las pruebas al crudo costo humano de las acciones de Daniela García. Era el momento de los testimonios de impacto de las víctimas, un instante en el que el tribunal debía escuchar no el lenguaje de la ley, sino el lenguaje del duelo. Esta fase del juicio no trataba de determinar la culpabilidad, sino de comprender la profundidad del vacío dejado por el crimen. Para la familia de Alejandra Morales, era su única oportunidad de dirigirse al tribunal y a la asesina directamente. El esposo de Alejandra fue el primero en hablar, con una voz cargada de una emoción que luchaba por controlar. Habló de los pequeños momentos cotidianos que ahora extrañaba con una claridad dolorosa. El sonido de su risa por la mañana. La forma en que tarareaba mientras cuidaba el jardín. La comodidad de su presencia al final de un largo día. Su declaración no fue un grito de venganza, sino un retrato silencioso y devastador de una compañera de vida que le fue arrebatada. Un futuro que habían planeado minuciosamente y que de repente fue borrado violentamente. Solo miró a Daniela una vez, con una expresión no de odio, sino de una profunda y desconcertada perplejidad ante lo absurdo de su pérdida. Luego vino la madre de Alejandra, una mujer frágil cuyo dolor parecía pesar físicamente sobre ella mientras se acercaba al atril. Habló del día en que nació Alejandra, de la alegría de criar a una hija que fue amable y compasiva desde sus primeros años. Describió una vida de amor y orgullo ahora empañada para siempre por la horrenda forma en que murió su hija. Su declaración fue un testimonio del dolor interminable de una madre obligada a enterrar a su propia hija. Una violación del orden natural de las cosas de la que no hay recuperación. Pero el momento más poderoso y desgarrador del día
Llegó cuando Penélope Chávez, como parte de su presentación final al jurado, reveló una pieza de evidencia que se había guardado hasta ese momento. No era un arma ni una fotografía de la escena del crimen. Era un simple cuaderno de espiral, el diario personal de Alejandra Morales. Chávez explicó que dentro de él, Alejandra escribía ocasionalmente cartas a su yo futuro, una forma de documentar sus esperanzas, sueños y aspiraciones. Con el permiso del juez, Chávez anunció que leería la última entrada, escrita apenas una semana antes de que Alejandra fuera asesinada. Una carta llena de esperanzas y sueños, un testimonio desgarrador del futuro que le fue robado. La voz de la fiscal era firme, pero impregnada de una solemnidad que captó la atención absoluta de todos en la sala. Las palabras que estaba a punto de leer eran, en esencia, una voz desde el más allá. «Querida Alejandra del futuro», comenzó la carta, y un silencio cayó sobre la sala. «Espero que cuando leas esto finalmente hayas hecho ese viaje a España del que hemos hablado durante años. Espero que hayas visto los canales de Sevilla y comido tapas hasta no poder moverte. Espero que nuestra hija esté feliz y prosperando en la preparatoria, y que hayamos navegado con éxito estos complicados años adolescentes. A veces me preocupo tanto por ella, por el mundo en el que está creciendo, pero sé que nuestro amor será su ancla». La carta continuaba, llena de las esperanzas cotidianas pero hermosas de una vida en curso. Alejandra escribió sobre su deseo de plantar un limonero en el patio trasero, sobre su meta de correr una media maratón, y sobre su emoción ante la perspectiva de envejecer con su esposo. Cada frase era un hilo vibrante en el rico tapiz de un futuro que ella esperaba plenamente vivir. Cada palabra era un testimonio de su amor por su familia y su tranquilo optimismo por los años venideros. Mientras Chávez leía, el peso emocional de la carta se volvió casi insoportable. Los jurados se secaban las lágrimas de los ojos. Incluso los alguaciles de rostro pétreo parecían afectados por la profunda tristeza del momento. La carta fue una pieza de evidencia devastadoramente efectiva porque logró lo que ninguna foto de la escena del crimen podría. Trajo a Alejandra Morales de vuelta a la vida en la sala del tribunal. Su personalidad, su calidez y sus sueños llenaron el espacio del que había sido arrancada violentamente. Las últimas líneas de la carta fueron las más conmovedoras. «Sobre todo, Alejandra del futuro», leyó Chávez, con su voz quebrándose ligeramente por primera vez. «Espero que nunca olvides lo afortunada que eres. Espero que hayas valorado cada amanecer, cada abrazo de tu hija, cada momento tranquilo. La vida es tan frágil y tan hermosa. Nunca, nunca la des por sentada». La carta terminó ahí. Chávez cerró el diario y lo colocó suavemente en la mesa de evidencias. Su presencia ahora un monumento sagrado y triste. La sala del tribunal quedó en completo silencio durante un minuto entero, el eco de las propias palabras de Alejandra resonando en el aire. La carta hizo más que humanizar a la víctima. Magnificó la escala del crimen a un grado casi infinito. Daniela García no solo había tomado una vida, había robado 1000 amaneceres futuros, 1.000.000 de momentos tranquilos, una vida de sueños no realizados. No había destruido solo a una persona, sino a un mundo. Durante la lectura, Daniela permaneció impasible, su rostro una pizarra en blanco. Miraba fijamente un punto en la pared lejana, negándose a mirar al jurado o a la familia en duelo de Alejandra. Su desapego ante una emoción tan abrumadora fue quizás el testimonio más condenatorio de todos. Fue una confirmación silenciosa final del vacío sin alma que la fiscalía había descrito, una profunda incapacidad para comprender el dolor que había infligido. La lectura de la carta fue el punto de quiebre para el jurado y para todos los que la presenciaron. Fue el momento en que el juicio dejó de ser un ejercicio intelectual de sopesar pruebas y se convirtió en un ajuste de cuentas emocional visceral. Los argumentos legales y el diagnóstico psicológico se desvanecieron en el fondo, reemplazados por la simple y devastadora verdad de una buena vida robada y una familia destrozada. Ya no había duda sobre el veredicto. Solo quedaba el peso triste y pesado de que se formalizara. La voz de Alejandra Morales había sido la testigo final y más poderosa de la fiscalía. Justo cuando parecía que el juicio de Daniela García no podía contener más sorpresas, la fiscalía llamó a una última testigo de refutación no anunciada. La jugada tomó a la defensa completamente por sorpresa.
La testigo era una chica de 16 años que alguna vez formó parte del pequeño y cerrado círculo de amigos de Daniela. Se acercó al estrado nerviosamente, sus ojos lanzando miradas hacia la mesa de la defensa con una mezcla de miedo y resolución. Su testimonio proporcionaría la última pieza horrenda del rompecabezas, revelando un motivo tan retorcido y depravado que hacía que todas las explicaciones anteriores parecieran insuficientes. La chica, bajo el interrogatorio suave pero firme de Penélope Chávez, comenzó a describir el mundo secreto que Daniela había construido a su alrededor y con sus seguidores más cercanos. Era un mundo construido sobre una base de agravios compartidos, una filosofía nihilista y un profundo sentido de superioridad sobre el resto de la sociedad. Daniela era la líder indiscutida de este pequeño grupo informal. Su carisma e inteligencia mantenían a los otros adolescentes bajo su dominio. La admiraban, la temían y, sobre todo, buscaban su aprobación. La testigo luego reveló el núcleo de este mundo secreto, una serie de juegos o desafíos escalonados que Daniela ideaba. Estos juegos estaban diseñados para probar la lealtad y demostrar su desprecio colectivo por las reglas sociales. Comenzaron con pequeños actos de vandalismo y hurtos menores, pero rápidamente se volvieron más serios y peligrosos. La testigo explicó que la participación no era opcional. Negarse a uno de los juegos de Daniela significaba arriesgarse a ser expulsado y convertirse en el nuevo objetivo de la crueldad del grupo. Luego vino la revelación devastadora final. La testigo confesó entre lágrimas que el asesinato de Alejandra Morales fue el juego definitivo. El motivo era un juego. La testigo reveló que el asesinato fue parte de un juego retorcido o una apuesta entre la acusada y un grupo secreto con la víctima como una pieza involuntaria. Alejandra Morales no había sido asesinada simplemente porque era un obstáculo para una amistad. Había sido seleccionada como objetivo por un propósito mucho más siniestro. Daniela había presentado su asesinato como el desafío final y más audaz del grupo. Según la testigo, Daniela había enmarcado el problema de Alejandra como una prueba de su compromiso con su propio código retorcido. Había convertido el asesinato en una competencia, una apuesta para ver si tenían el valor de desafiar verdaderamente todas las leyes de la sociedad. La testigo admitió que ella y otra amiga se negaron a participar, y como resultado fueron marginadas y amenazadas con el silencio por Daniela. La cómplice que participó en el asesinato lo hizo no solo por lealtad a Daniela, sino por un miedo desesperado y aterrador a lo que Daniela le haría si se negaba. Este testimonio cambió toda la comprensión del crimen. La narrativa de un acto protector para preservar una amistad resultó ser una mentira cuidadosamente construida. Un motivo simpático y digerible que Daniela probablemente había planeado usar para su defensa todo el tiempo. La realidad era infinitamente más escalofriante. Alejandra Morales no fue solo una víctima de una amistad obsesiva. Fue una pieza desechable en el viaje de poder de una adolescente sociópata, un sacrificio humano para probar un punto filosófico. La fiscalía presionó a la testigo por más detalles sobre este juego. Explicó que Daniela había establecido las reglas, las apuestas y las posibles recompensas, que no eran más que estatus y aprobación dentro de su pequeño círculo tóxico. El asesinato fue una pieza performativa, un acto de transgresión definitiva diseñado para probarse a sí mismos y al mundo que estaban por encima de la moralidad mezquina de la gente común. Fue un crimen nacido de un narcisismo asombroso y profundo, una creencia de que sus propios caprichos intelectuales y emocionales eran más importantes que una vida humana. Esta revelación recontextualizó cada pieza de evidencia que el jurado había escuchado. La investigación en línea metódica no fue solo preparación para un solo asesinato. Fue el estudio de Daniela de las mecánicas del juego. La confesión sádica y jactanciosa no fue solo una muestra de falta de remordimiento. Fue un discurso de victoria, un relato detallado de cómo había ganado su propio concurso retorcido. Incluso la historia de su pasado abusivo se vio bajo una luz nueva y más siniestra. No solo había sido moldeada por su trauma, lo había armado, usándolo como justificación para su propia mitología autocreada de superioridad. Mientras la testigo hablaba, Daniela García la miraba con una expresión de puro odio desenfrenado. La máscara de calma e indiferencia había desaparecido por completo, reemplazada por la mirada furiosa de una reina cuya súbdita traidora acababa de revelar los secretos feos de su corte. Fue la mayor emoción que el jurado había visto de ella durante todo el juicio. Y no era remordimiento ni miedo, sino la rabia fría y dura de ser expuesta. Su narrativa cuidadosamente construida había sido destrozada, y había sido revelada por lo que realmente era. No una víctima trágica, sino una tirana mezquina y sádica de un reino microscópico.
El testimonio fue una bomba que obliteró los últimos vestigios del caso de la defensa. No había forma de darle un giro a esta nueva información. Ninguna manera de enmarcar el asesinato como algo más que un acto de violencia nihilista en busca de emociones y sangre fría. La idea de que Alejandra Morales había muerto como consecuencia de una apuesta era tan profundamente ofensiva, tan monstruosamente inquietante, que solidificó la determinación del jurado de una manera que ninguna cantidad de evidencia forense podría. Cuando Penélope Chávez terminó su interrogatorio, no hizo más declaraciones. Simplemente dejó que el peso de la revelación final de la testigo se asentara en la sala del tribunal. El verdadero motivo, en toda su trivialidad enfermiza, había sido expuesto. El asesinato de Alejandra Morales no fue una tragedia nacida de la desesperación. Fue un pasatiempo, un deporte, un movimiento final sangriento en un juego, donde solo una persona conocía las reglas porque ella las había inventado todas. El jurado fue enviado a deliberar, pero todos en la sala sabían que era una formalidad. La testigo final no solo había cerrado el caso, había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de clemencia o malentendido. Había expuesto el crimen no como un simple acto de violencia, sino como un acto de arrogancia profunda y aterradora. La vida de una madre amorosa había sido tratada como una pieza de juego, y ahora el juego finalmente había terminado. Solo quedaba que el juez declarara al ganador y al perdedor. El jurado regresó con un veredicto en menos de una hora, un testimonio de la naturaleza abrumadora e inequívoca de las pruebas que se les habían presentado. El portavoz, un hombre de mediana edad con una expresión sombría y resuelta, entregó el papel al alguacil. Cuando el juez leyó el veredicto en voz alta, culpable de todos los cargos, incluido asesinato en primer grado, una ola de alivio silencioso y triste recorrió a la familia de Alejandra Morales. No hubo vítores, solo el suave sonido de llanto. Las lágrimas de una familia que había recibido justicia, pero que nunca recibiría lo que realmente quería: a su amada Alejandra de vuelta. Daniela García, al escuchar el veredicto, no mostró emoción. Solo asintió una vez, como si reconociera un resultado esperado, aunque inconveniente. Su máscara de fría indiferencia estaba de vuelta, su postura erguida y desafiante. Era una asesina convicta, pero en su propia mente seguía siendo invicta. Una víctima de un mundo menor que era simplemente demasiado pequeño para comprender su grandeza. El acto final del juicio, la sentencia, era ahora todo lo que quedaba. Días después, el tribunal se reunió nuevamente para la audiencia de sentencia. La sala estaba una vez más abarrotada. La comunidad de Mérida se reunió para presenciar el capítulo final de esta saga horrenda. Penélope Chávez argumentó por la sentencia máxima posible: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Repasó los detalles escalofriantes del crimen, la confesión sádica y la revelación final condenatoria de que la vida de Alejandra había sido tomada como parte de un juego retorcido. La acusada es una depredadora, concluyó Chávez, y por la seguridad de esta comunidad, debe ser apartada permanentemente de ella. El abogado defensor hizo un último alegato apasionado por clemencia, invocando una vez más el espectro de la infancia abusiva de Daniela. Argumentó que cadena perpetua sin libertad condicional para una joven de 17 años era un castigo cruel e inusual, una sentencia que abandonaba toda esperanza de rehabilitación. Pidió al juez que viera a la niña dañada bajo la fachada monstruosa y que ofreciera una sentencia que permitiera la posibilidad, por remota que fuera, de una eventual redención. Fue un ruego por misericordia en un caso definido por su absoluta ausencia. Entonces, el juez ofreció a Daniela la oportunidad de hacer una declaración final. Se puso de pie, con las manos esposadas frente a ella, y examinó la sala del tribunal con una mirada tranquila y deliberada. Ignoró los susurros frenéticos de su abogado para que permaneciera en silencio. Por un momento pareció que podría ofrecer una disculpa, una sola palabra de remordimiento que pudiera otorgar un ápice de paz a la familia de su víctima. En cambio, lo que vino fue un último acto impactante de desafío. Su declaración no fue de remordimiento, sino de desprecio. Habló de su propia superioridad, de su decepción con un mundo demasiado débil para entenderla. No se disculpó por el asesinato. Lo racionalizó como un acto necesario de voluntad. Luego, girando ligeramente la cabeza, miró directamente al esposo de Alejandra Morales, que lloraba, y ofreció una pequeña sonrisa escalofriante. Fue una burla silenciosa final. Un acto de pura y desenfrenada maldad que dejó sin aire la sala. El juez, un hombre conocido por su estoicismo, estaba visiblemente enfurecido por su declaración. Su rostro se endureció y su voz, cuando habló,
Fue como el chasquido de un látigo. Pronunció un discurso mordaz condenando no solo sus acciones, sino su propio carácter. Sus palabras un torrente de furia justiciera. Habló de la santidad de la vida y de la profunda depravación que ella había mostrado. Y luego dictó la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue en ese preciso momento cuando la finalidad de su destino cayó sobre ella, que la compostura de Daniela García finalmente se rompió violentamente. La máscara fría y calculadora se desintegró y la rabia cruda y feroz debajo se desató. Cuando los alguaciles se movieron para escoltarla fuera de la sala, de repente se lanzó no hacia la salida, sino hacia el estrado de los testigos. Un intento salvaje, desesperado y en última instancia inútil de escapar. En un acto final de violencia impactante, la acusada hace un intento desesperado y fallido de escapar de la sala del tribunal. Después de que se leyó la sentencia, la escena descendió al caos. Daniela se debatía y gritaba, su voz un rugido gutural de pura furia impotente. Se necesitaron 4 alguaciles grandes para someterla, su cuerpo adolescente impulsado por una fuerza primal aterradora. Pateaba y escupía, su persona cuidadosamente construida de superioridad intelectual disolviéndose en un berrinche patético y descontrolado. En ese momento no era una mente maestra astuta ni una víctima trágica. Era un animal acorralado que atacaba con violencia sin sentido. El estallido fue un final impactante y apropiado para el juicio. Fue la última jugada desesperada de una narcisista que había perdido el juego definitivo. Un rechazo explosivo final a aceptar las consecuencias. La violencia de su intento de escape fue un eco pequeño y feo de la violencia que había infligido a Alejandra Morales. Una demostración pública final del monstruo que realmente era. El jurado y la familia vieron en ese momento caótico la maldad cruda y desenfrenada que había estado escondida durante tanto tiempo detrás de una máscara de calma calculada. Mientras la arrastraban finalmente fuera de la sala del tribunal, sus gritos resonando por el pasillo de mármol, un silencio profundo y pesado cayó sobre la sala. La actuación había terminado. La justicia, de manera lenta, metódica y en última instancia poderosa, se había servido. Pero para la familia de Alejandra Morales y la conmocionada comunidad de Mérida, el veredicto y la sentencia no eran un fin del dolor, sino simplemente el comienzo de un largo y difícil camino, para aprender a vivir con el vacío que ella había dejado atrás. El espectro de Daniela García, la asesina adolescente que había jugado un juego con la vida y había perdido, perseguiría a la ciudad durante mucho tiempo.